le parece si le damos un fuerte aplauso a Jesús? Toda la gloria y la honra sea para Él. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Hoy hay adolescentes guerreros, ¿sí? Esa unción de David. ¿Saben que David tenía 17 años tenía David cuando se le presentó el gigante delante de él? ¿Sí? Con 17 años Dios lo llamó a David a derribar un gigante. Y si lo hizo con David, también lo va a hacer con ustedes. Amén. Y David era el menos indicado en la familia para ir a pelear contra ese gigante. Y muchas veces en tu familia quizás te sienta el que nunca lo tienen en cuenta, quizás el más chiquito, el pobrecito, ¿no? Todavía es chiquito, adolescente. Quizás te menosprecien, quizás como hermano seas la oveja negra, como se dice, seas el peorcito, el que hace renegar, el rebelde. Pero Dios con sus ojos, Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Y Dios está mirando tu corazón, que eres un hombre y una mujer de Dios. Un adolescente que fue llamado en este tiempo para protagonizar el último avivamiento. Amén. Para ser parte del último avivamiento, para impactar esta generación. Amén. Para hacer una nueva historia en esta generación. Amén. ¿Cuántos quieren ser Aura? Amén. Gloria a Dios. ¿Están acá? Si no les cuento un lore. ¿Quieren un lore? ¿Quieren un lore, Sofi? Bien. No. Estamos en la onda. Amén. Bien, gloria a Dios. Todos tenemos una historia, ¿sí? Y todos tenemos que escribir nuestra propia historia. Pero depende de nosotros cómo escribimos nuestra historia. Bien, Dios tiene en su mano tiene una goma y un lápiz, ¿sí? Y con la goma Dios agarra nuestra historia, nuestro pasado y lo borra. Y con el lápiz vuelve a escribir una nueva historia en nuestra vida. Pero para que Dios escriba nuestra nueva historia como un protagonista, depende de nosotros en qué lugar nos paramos para escribir una nueva historia. Sin Dios tenemos una historia y cuando empezamos con Cristo empezamos a escribir una nueva historia. Nuestro pasado queda atrás y Dios hace todo nuevo en nuestra vida. Y Dios cuando hace todo nuevo no es que hace algo simple, sino en lo nuevo Él te hace como un protagonista de este último tiempo. Te hace ser una persona nueva, pero en todo sentido. Quizás pasaste situaciones en tu historia muy difíciles que te marcaron, pero Dios cuando empieza a escribir una nueva historia, primero empieza a borrar todo tu pasado y empieza a escribir algo nuevo en tu vida. ¿Me van siguiendo? Bien. Pero depende de nosotros cómo escribimos nuestra historia. Decirle que tenga al lado, ¿cómo la puedo escribir? ¿De qué manera la estoy escribiendo? Pregúntense a ustedes, ¿cómo estoy escribiendo mi historia? Nosotros somos presentes, nosotros siempre vivimos el presente, pero un día vamos a hacer historia, ¿sí? Y ustedes tienen que pensar, ¿cómo voy a escribir mi propia historia? ¿Cómo me van a recordar a mí? Me van a recordar como alguien que se levantó una y otra vez, como alguien que perseveró, como alguien que luchó, como alguien que fue a la batalla, o como alguien que no quiso ser protagonista de este tiempo, que no quiso marcar algo nuevo en la historia, o quiero ser uno más del montón. Entonces yo les pregunto si ustedes quieren ser uno más o quieren ser un protagonista de este avivamiento. Amén. Pero depende de nosotros de qué lado nos paramos. Fíjese lo que dice en Lucas 11:34. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas.
Según como tú mires tu historia y según como tú la quieras escribir, vas a estar viviendo una vida de avivamiento llena de luz o vas a estar viviendo una vida tibia, fría y oscura. Entonces, si tu ojo es bueno, vas a vivir una vida de avivamiento. Pero si tu ojo es malo, vas a vivir como uno más del montón. Ahí calladito, escondido, sin compromiso, sin querer pagar el precio, sin buscar a Dios y estar ahí a media. Es decir, sí, no. Pero cuando tú te determinas a mirar tu historia de una manera diferente, tu vida y tu historia empieza a llenarse de luz, empieza a llenarse de fuego, de avivamiento. Dios te empieza a levantar, Dios te empieza a usar, Dios empieza a escribir algo nuevo en tu historia. Y Dios, cuando escribe algo nuevo, Él no mira el pasado, Él solamente mira tu presente y tu futuro. Amén. Porque Dios se olvida de tu pasado, se olvida de todo lo que viviste. Pero nosotros también nos tenemos que olvidar muchas veces de las cosas que vivimos y extendernos hacia adelante. Porque si yo miro mi historia con los ojos malos, voy a estar siempre estancado en ese lugar y viviendo una vida quizás como el pobrecito o la pobrecita, ¿sí? Y cuando nosotros nos paramos en el lugar de vivir en lo pobrecito y en la pobrecita, eso nos limita, eso nos estanca y no nos lleva a nuestro propósito. Amén. Y nuestra historia tiene un dolor. Todos fuimos lastimados en algo o por alguien. Todos. Nadie en esta vida la pasa sin haber sufrido un dolor. Todos pasamos por una situación que nos marcó. Porque Dios dice, en el mundo tendrán aflicciones. Y si en el mundo van a pasar situaciones difíciles, situaciones que nos marquen. Pero Dios dice, confíen, yo he vencido al mundo. Quiere decir, pero no se queden con eso. Levántense y confíen, porque si yo vencí, ustedes también van a vencer. Porque Jesús también sufrió dolores. Jesús pasó por la tristeza. Jesús pasó por el miedo. Jesús pasó por la angustia. Jesús pasó por la soledad, por el abandono. Jesús, todo lo que tú viviste, Jesús lo vivió primero. Pero Jesús quiso marcar una historia nueva. Jesús no se quedó en el Getsemaní triste y angustiado, sino que dijo Jesús, le dijo al Padre, me siento mal, pero en tu nombre voy a hacer tu voluntad y no la mía. Y esa actitud fue la que marcó la historia de Jesús, la que después hoy nosotros recordamos todos los días. El corazón de Jesús, el amor de Jesús, y que por Jesús que no quedarse como en los sentimientos, en las emociones, sino que se levantó, por más que se sentía mal, se levantó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó, ¿sí? Y Dios nos exalta cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, pero nos levantamos. No nos quedamos en ese lugar, sino que vamos otra vez al lugar correcto, nos levantamos y una y otra vez seguimos peleando esta buena batalla de la fe. Amén. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Sí? Como decía antes, todos pasamos una situación que nos lastimó. Quizás una situación de niño, de adolescente o una situación actual, que puede ser quizás de ahora. Amén. Pero ¿qué hacemos? Tenemos dos caminos, dos salidas y dos resultados. ¿Sí? Con ese dolor podemos hacer dos situaciones. Puedo escribir mi historia como víctima o mi historia como un protagonista. Amén. ¿Qué historia quieren escribir ustedes? Como protagonista. Bien. La historia como víctima, esa historia te limita. Esa historia te estanca. Cuando uno escribe su propia historia en, sí, pero me pasó esto, pero me pasó lo otro, y pobrecito de mí. Y empezamos y nos encerramos en los sentimientos, en el dolor, en la angustia, y esa historia de víctima nos limita y no nos permite cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Es como que algo que no nos deja avanzar, es algo como que te tiene estancado, y en ese lugar como víctima, en ese lugar donde el enemigo siempre te quiere tener encerrado.
en lugar como víctima, y mirá lo que sufrí, mirá lo que me pasó, mirá mis padres, mis amigos, X persona me hizo esto, me hicieron lo otro. Cuando tú te paras en esa situación de dolor, de víctima, eso te limita a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y lo que tenemos que hacer con el dolor que nosotros pasamos, ir al lugar correcto, ¿sí? Ir al lugar aquel que escribe una nueva historia en mi vida. Y solamente Dios puede sanar tus heridas, puede sanar tus dolores. Solamente Dios, no hay otra persona, no hay otro ser humano que pueda sanar y cambiar tu historia. Solamente Dios, el hombre no lo puede hacer. Solamente Dios vino a cambiar tu historia. Y Dios quiere cambiar tu historia y quiere escribir una nueva historia en tu vida y que sea como un protagonista, que ese dolor que sufriste, lo lleves a Jesús. Esa depresión, esa tristeza, esa angustia, eso es lo que te pasó. Dios quiere que se lo entregues a Él y que Dios en ese dolor Él te sana y te levanta como un protagonista y empieza a usarte. Cuando tú pasas la prueba, cuando tú pasas el proceso, Dios empieza a hacer lo que hizo con vos, empieza a usarte para que vos lo hagas con otras personas. Y así trabaja Dios con cada uno de nosotros. ¿Me van siguiendo? Bien, y cuando uno elige escribir las historias como historia de víctima o historia como protagonista, en esto no podemos buscar culpable. ¿Quién muchas veces busca culpable en algo que le pasó? ¿Sí? Bien. Pero yo soy así porque me hizo esto. Yo soy así porque tal, yo soy así porque el otro me hizo esto, yo soy así porque no tuve de chiquito no tuve esto, porque esto y lo otro. Y empezamos a buscar culpables, ¿sí? O muchas veces hacemos responsable a lo demás de cómo es uno. Es decir, yo soy así porque mi mamá era así, porque mi papá era así, porque fulano es así, entonces yo soy así. Y esa historia como víctima, esa historia es la que te limita. Y Dios quiere romper con toda esa historia de víctima que te limita y hacerte una nueva historia como un protagonista, que aunque sufrió, se levantó. Que aunque pasó prueba, proceso, Dios lo levantó y lo usó para algo grande. Amén. ¿Me van siguiendo? Tu historia puede limitarte o empoderarte. Amén. Entonces, si vos querés ser una persona que en tu historia quiere ser empoderado, tenés que dejar esa historia de víctima e ir a la historia de protagonista. Y solamente con Jesús, porque Él es el que sana todos nuestros dolores, nuestras heridas, dice la palabra. Dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Amén. Y Dios no solamente sana físicamente, sana también emocionalmente, sentimentalmente, interiormente. Él sana nuestro corazón y nos hace ser una persona como protagonista. Amén. Muchas veces, no sé si escucharon, muchas veces escuchamos un testimonio de dos hermanos, que como yo decía antes, que en esto no podemos buscar culpables, sino ver las decisiones que tomamos. Según la decisión que tú tomes, eso va a marcar qué historia vas a marcar vos. Una vez, dos adolescentes dijeron así: yo soy así, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, entonces yo también voy a ser alcohólico. Pero otro dijo: si mi papá fue alcohólico, yo entonces no voy a ser alcohólico. Tomó otra decisión. O puede decir: yo también fumo porque mi papá fumó, entonces yo también voy a fumar. Pero otro dijo: yo no voy a fumar porque mi papá fumó y yo sé la historia, cómo terminó la historia. Amén. Entonces, y así es la vida. Uno elige qué camino seguir. O elijo el buen testimonio o elijo el mal testimonio. Y ahí vamos a escribir nuestra propia historia según las decisiones que nosotros tomemos. Y en esto no podemos culpar a nadie. No podemos culpar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros primos, a nuestros amigos de ser así porque ellos eran así. Nosotros tenemos que marcar nuestra propia historia. Nosotros tenemos que ser diferentes, tomar las decisiones correctas.
No tomar las decisiones que quizás tomaron nuestros padres y que se equivocaron. Sino que nosotros los tenemos que tomar como ejemplo y no tomar las cosas malas, sino tomar las cosas buenas. Para que nosotros podamos marcar nuestra propia historia en nuestra familia. Amén. Quizás tu historia de tu familia, ellos eligieron por el camino de la pobreza. Entonces vos no puedes decir, yo voy a ser pobre porque mis padres siempre fueron pobres. No, tú tienes la responsabilidad, tienes la chance de poder tomar otros caminos y no seguir con esa misma historia que viene de tu familia. Amén. ¿Me van siguiendo? Y ustedes tienen toda la capacidad, tienen toda la fuerza de poder marcar una nueva historia en su familia, en sus amigos y en esta generación. Dios no los llamó para ser iguales, no los llamó para que estén en la misma situación que están los otros. Dios los llamó para que sean diferentes y para que marquen una nueva historia, para que sean protagonistas, para que sean adolescentes de avivamiento, de fuego, que cuando la gente los vea les llame la atención. ¿Por qué no hacen lo que el mundo hace? ¿Por qué no hacen lo que el sistema les ofrece? Sino que toman otras decisiones, toman otro camino. Y ustedes son esos adolescentes valientes, guerreros, que no le van a tener miedo a ningún gigante que se pare al frente. Amén. Gloria a Dios. Me quedan 10. Bien. Entonces, para escribir nuestra nueva historia, primeramente tenemos que sanar nuestros dolores. Amén. Tenemos que tomar nuevas decisiones. Y después tenemos que saber quiénes somos para ser un protagonista de este último tiempo, de ser un protagonista en mi casa, en mi barrio, en las escuelas, en el deporte y donde Dios me ubique, ser un protagonista. Tengo que saber quién soy. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. Amén. Cuando sabemos quiénes son, también empezamos a escribir nuestra historia como un protagonista. Pero cuando el enemigo viene a robar nuestra identidad de quiénes somos, empezamos a escribir nuestra historia como víctima. Nos paramos en el lugar de víctima, nos paramos en el lugar donde perdemos la identidad y olvidamos de quiénes somos y de quién está con nosotros. Muchas veces el enemigo nos ataca en los pensamientos, en la mente, y nos hace sentir los pobrecitos, empieza a atacar nuestros pensamientos, nuestras emociones, la melancolía, la tristeza, y empieza a encerrarnos en todas esas cosas para que nuestra historia empiece a limitarse y nos estanquemos. Pero Dios viene a darte una nueva identidad como hijo y de saber que aunque pases procesos, aunque pases pruebas, aunque pases situaciones, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y aunque te hayan fallado, aunque quizás algo te haya marcado, aunque quizás palabras vienen muchas veces a limitarte, Dios te dice, no escuches lo que el otro dicen, sino escuchar lo que Dios dice. Cuando escuchamos lo que Dios dice, empezamos a escribir nuestra historia como un protagonista. Muchas veces hay palabras que vienen a limitarte, hay voces que vienen a limitarte, hay palabras que muchas veces vienen a detenerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y muchas veces escucho testimonios en el deporte, por ejemplo, muchas veces hay deportistas que cuentan su testimonio después de triunfar. Cuentan su historia, que muchas veces que siendo adolescentes, siendo jóvenes, muchas veces hasta profesores, familias o quizás médicos le dijeron, nunca vas a poder jugar, nunca vas a llegar a primera, nunca vas a triunfar, porque quizás tenía una enfermedad, quizás tenía un diagnóstico, quizás tenía algo que lo limitaba, y muchas veces esas palabras vienen así a nosotros, a limitarnos, a que nosotros nos limitemos y creamos lo que nos dicen. Y ahí empezamos a creer esa realidad, decir, sí, es verdad, no voy a poder ser un protagonista de este tiempo, no voy a poder ser una persona de avivamiento de fuego porque me dijeron que yo tengo este carácter, porque me dijeron que soy rebelde, porque me dijeron que me porto mal, porque me dijeron que si mi familia no pudo, yo tampoco voy a poder. Y eso es mentira. Amén. Si tu familia no pudo, eso no te limita a decir que vos tampoco podés. Porque tu familia no sos vos. Vos sos vos y vos tenés que saber quién sos.
Y por más que tu familia no pudo, eso no tiene que limitarte. Vos sí vas a poder. Vos sí vas a ser una persona nueva, una persona que marca una nueva historia en tu vida y en tu familia. Que nada te limite, que ninguna palabra, ningún consejo, que que nada de lo que las personas digan de vos te limite. Vos sos y vas a lograr las cosas que Dios dice y no lo que las personas dicen de vos. Amén. Así que cuando venga un profesor en la escuela y te diga, vos no vas a poder estudiar, decirle, te reprendo, Satanás. Nah. Cuando un profesor te diga, vos no vas a poder, Dios te dice, sí vas a poder. No le creas a esa persona, porque sí vas a poder. Aunque te caiga, aunque te cueste, aunque tengas que esforzarte, sí vas a poder. Cuando un profesor, cuando un maestro, cuando un amigo, muchas veces nuestros amigos que nos conocen empiezan a decirte, no, vos cómo vas a poder. Vos no podés. Mira lo que sos. Mira lo que fue tu familia. ¿A dónde querés ir vos? ¿Sí? Muchas veces en la adolescencia vivimos esas palabras que nos vienen a limitar. O muchas veces hasta nuestros propios padres o familia nos pueden decir también que no vamos a poder. ¿Sí? A mí, mi familia me dijeron muchas cosas cuando era adolescente joven que no iba a poder. Y muchas veces todas esas creencias limitantes yo me las creí en mi mente y me formé en mi mente como una persona que nunca iba a poder. Porque siempre me decían que vos no vas a poder. Si mirás si sos vergonzoso, si sos tímido, sos callado, no terminaste la escuela, un montón de cosas recibí. Porque muchas veces vienen pensamientos, palabras a limitarte. Y nosotros, ¿qué error cometemos? Le creemos. ¿Sí? Le creemos esas palabras, esa mentira que nos dicen. O quizá puede ser que tengan una realidad, pero esa realidad tampoco te limita, porque la verdad va más allá de la realidad. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se limitó muchas veces y tenía razón en lo que él decía. Él era tartamudo, él no podía hablar, pero Dios le dijo, yo estoy contigo. No importa si sabe hablar o no sabe hablar, si yo digo que te voy a usar, porque yo te voy a usar. Amén. Pero ¿cuál fue la lucha de Moisés? Su mente limitadora. Él se limitaba en lo que él era y en lo que él creía. Él veía la realidad. Amén. Pero cuando tenemos que crear una identidad saludable. Y esto se construye desde el valor que Dios nos da y no desde el rendimiento que muchas veces podemos lograr. Amén. Debemos anclar nuestra identidad desde nuestro interior y no de lo exterior. Amén. Tenemos que saber quiénes somos, pero interiormente, no desde afuera. Cuando empezamos a escuchar exteriormente, ¿sí? O formamos nuestra identidad exteriormente, muchas veces vamos a estar renegando interiormente si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Porque estamos esperando los resultados y no nos enfocamos en quiénes somos interiormente verdaderamente. Amén. Y nuestra identidad no se basa en resultados, porque muchas veces lo va a poder hacer bien y muchas veces lo va a poder hacer mal. Pero eso no varía en lo que vos sos, y en lo que soy y en lo que somos. Amén. Tu identidad va más allá de la realidad. Amén. Voy a terminar con esto. Amén. ¿Cuántos quieren escribir una nueva historia? Amén. Así que yo les voy a dejar una tarea para que escriban y que después la hagan en su casa. ¿Sí? Y vamos terminando. Miren lo que dice el Salmo 139:4. ¿Cómo era la contraseña? Ahí ya está. Bien. Esto es Aura. ¿Me sacaron una foto con la remera o no? Después me tienen que sacar, por favor. Así la pongo de perfil. ¿Ya están las redes? No. Después voy a mirar. Bien. Miren lo que dice el Salmo 139:14, cerramos. Dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
Amén. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente. Dios te hizo único y única. ¿Sí? Dios fue el que te formó. Dios fue el que te hizo. Tu identidad viene de Dios. Tu identidad no viene de lo que el mundo dice, de lo que las personas dicen, y tampoco viene de tus resultados buenos o malos. Amén. Tu identidad viene de Dios. Dice que Él te hizo maravillosamente complejo. Amén. Él te hizo completo. Todo lo que necesitaba, Dios te lo dio. Amén. Por eso Dios nos dio 2 pies, 2 piernas, 2 ojos, 2 oídos, una boca. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para vivir en el cuerpo, Dios nos dio. Amén. Y Dios te hizo único y especial. Tienes una voz única. Cuando oras, Dios conoce tu voz. ¿Sabes eso? Qué maravilloso saber que cuando oras, Dios conoce tu voz. Dios sabe la voz de cada uno. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce todo de nosotros. Amén. Así que no te dejes intimidar por lo que dicen de afuera de vos. Llenate de la palabra de Dios. Entonces escribimos nuestra historia como víctima o como protagonista. ¿Qué van a hacer cuando pasen situaciones difíciles? ¿Qué van a hacer cuando pasen situaciones que le traigan tristeza, angustia, dolor? Cuando pasen por soledad, quizás por rechazo, por abandono, por decepciones. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? A Jesús. Pero van a ir a Él y decirle, Padre, yo te entrego este dolor, esta situación, pero yo me levanto. Yo me levanto a escribir una historia como un protagonista. No me voy a quedar en el dolor. Al dolor lo voy a sanar, lo voy a procesar, pero en el nombre de Jesús yo me levanto como un hijo de Dios, como un guerrero. Porque tú me llamaste para ser un guerrero y no para quedar en un lugar como víctima. Yo voy a ser protagonista. Aunque muchas veces me toque sufrir, aunque muchas veces me estén echando como ahora, en el nombre de Jesús, soy un protagonista. Amén. Bien. Vamos aquí, pongan en su celu, pongan historia como víctima y le voy a dar 4 puntos. ¿Lo hacen? Sí, historia como víctima. 1. Pero me están echando allá atrás, miren, me hacen. 1, dale, ¿va? Lo que me hicieron, ya iban a escribir cada uno en su casa. 2, injusticia, pérdidas. En el 2, injusticia. En el 3, pérdidas. Y en el 4, dolor. Ya iban a escribir, en cada punto van a escribir todo lo que ustedes vivieron. Lo que le hicieron, la injusticia, las pérdidas y el dolor. Esa historia como víctima. Después, mi vida como sobreviviente, otra historia. Y en esa ponemos cómo resistí. Y 2, ¿qué aprendí?